Serénico Quito. Estoy hospedado en la casa de Álvaro, que ha tenido la gentileza de recibir una vez más a predicadores viajeros como nosotros. Amén. Nuestro ministerio es un ministerio misionero, junto con mi esposo, que tenemos una gran cantidad de días dedicados a servir al Señor. Este año hemos estado predicando en 200 iglesias distintas. Este año terminamos el año con 200 iglesias diferentes, que es un récord, porque tenéis que andar al galope como caballo bandido, corriendo. Y no solamente aquí en Chile, sino que en otros lugares del mundo. Y gracias a Dios por esa bendición. Sobre todo considerando la edad que tenemos, que estamos ya casi en los 78 años de edad, y no somos delicados, no tenemos 20 años. Pero Dios en su misericordia nos da la alegría de ser pregoneros de su palabra. Y hoy estar aquí en esta iglesia que antes no habíamos tenido la oportunidad de compartir con el pastor Javier es una tremenda alegría para nosotros. Así que a todos ustedes muchas gracias. Amén. Estos 3 días van a haber 4 predicaciones, que son secuencias, o sea, es un gran tema, esta actividad del final de los tiempos. Y son 4 reuniones que tienen aspectos diferentes del mismo episodio sobre la venida de Cristo. Y si alguno tiene la oportunidad de participar en las otras reuniones, se podrá llevar un panorama bien amplio de lo que es este interesantísimo tema. Así que una gran bendición para nosotros. Generalmente venimos a reuniones como esta trayendo también parte de nuestra literatura que tiene que ver con estos temas del fin de los tiempos. Son 14 fascículos diferentes, son revistas realmente editadas por gente que conoce profundamente el tema. Generalmente son aspectos científicos de toda esta cosa escatológica, hay historiadores, periodistas de investigación. Hablamos muchas veces del tema de las plagas que están viniendo, como el COVID-19, que lo tratan justamente especialistas en el tema de los virus. De tal manera que todos los textos que están acá y que se los voy a presentar después para que ustedes los vean, son textos de profesionales, de gente que realmente escribe sabiendo lo que nos comunica. Y cada vez que personas como ustedes tienen la oportunidad de adquirir estas producciones gráficas, nos ayudan para seguir predicando la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias. Tenemos este año, junto con mi esposa Erika, aparte de estar en otros lugares también, 2 proyectos misioneros de alto nivel. En el mes de julio, el día 1 de julio, vamos a un congreso internacional de escatología en la ciudad de Orlando, en Florida. Buenísimo, para presentar este tipo de palabra de Dios a iglesias norteamericanas. Eso en el mes de julio. Más o menos vamos a estar 30 días predicando también en otros lugares. Y en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, tenemos un viaje a Europa de vuelta. Hemos estado 5 veces distintas en Europa predicando. Y se han abierto puertas donde uno tiene la oportunidad de compartir la palabra del Señor con varias iglesias. El itinerario es estar en España, en Francia y Portugal, y agregar Italia y Holanda, cuya capital es Ámsterdam. Así que estamos contentísimos de poder servir al Señor. Amén. Hemos tenido oportunidad, como les contaba la vez pasada, de viajar por muchos lugares del mundo compartiendo la palabra de Dios, y ese tipo de relato lo hago pensando en 2 cosas. Una, que como la gente mayormente no nos conoce, es bueno que personas como ustedes sepan quiénes son los predicadores que les traen este mensaje. Y lo otro, tratar de inspirar a gente joven para que agarren la beta misionera, es decir, que agarren la mochila y se dediquen a viajar por el mundo predicando el evangelio. Porque este tipo de ministerio tenés que agarrarlo cuando eres joven. Después, cuando la gente se vuelve vieja,
es difícil ponerte una mochila arriba del lomo para que salgas cascando, pero si la agarráis de joven, esta cuestión te va a resultar mucho más fácil. Servir a Dios, recorrer, predicar la palabra, llevar el mensaje, hablarle a las multitudes acerca de Cristo, es una de las cuestiones más maravillosas que existen. Sobre todo porque a los viejos no los quiere escuchar nadie, ni los nietos quieren oír. Y por ahí hay que sobornar a un nieto para que le ponga oreja al viejo. Y entre el abuelo y el celular no hay por dónde perderse, más entretenido el celular que el abuelo. Pero si la gente se dedica a servir a Dios y desde la temprana infancia se mete a este laberinto extraordinario que es el estudio de la palabra de Dios, vos vas a tener 100 años y la gente va a pagar para escucharte. Esa es la diferencia. En cambio, la gente que no se cultiva en el reino termina como termina, ¿no? Y este tipo de cosas que le comentamos mucho a la gente joven, los agarro del cogote a los tipos que dicen, tenés que meterte a estudiar la palabra. Porque al final de la vida te das cuenta que ese tesoro es el tesoro que más vale en toda la vida de la gente. Conocer a Dios y compartir ese conocimiento. Así que, amigos, estamos en eso, y cuando usted adquiere estas producciones y nos da también su ofrenda misionera, nos ayuda a recaudar fondos que son millonarios para poder hacer estos viajes a lugares distantes en el mundo. En esas andanzas por este bendito planeta, mi esposa y yo hemos estado predicando en Corea del Sur, que es el Asia, hemos estado en el Medio Oriente, hemos predicado en África, hemos estado varias veces en Europa y hemos recorrido todo el continente americano, desde el Canal Beagle, que está más allá de lo que es el estrecho de Magallanes, que han como 500 kilómetros todavía de islas de la Tierra del Fuego, y hasta Estados Unidos de América. Hemos estado 40 veces distintas en Estados Unidos en distintos años, de tal manera que es tremendamente bueno el curry para poder viajar y estar y que las iglesias te soporten y que te inviten. Esa cuestión es interesante, porque como dicen los tipos saben, que cuando un hombre de Dios, mujer de Dios, logra vivir de lo que hace en el Evangelio, el loco es bueno. Como los cantantes que no son buenos se quedan en la nada después. Cantan como los pajaritos un rato y después de eso, como los voladores de luces de fin de año, ¡pah! La cuestión surge, se apagan y eso sería todo. En cambio, la gente que permanece en lo que hace en el reino de Dios, porque el tipo es bueno. Y por eso es que es un honor ser predicador, ser pastor de iglesia, ser obispo, ser apóstol, ser cantante, alabar a Dios, ser maestro de la palabra, y que la gente te invite y que realmente valgas el boleto de avión para ir a otro lugar del mundo, es porque no es bueno. Parezco predicador argentina, cachimón el negro. Pero no, es la verdad. ¿Qué queréis que te diga? Yo he tenido oportunidad de escuchar a cantantes realmente extraordinarios en el Evangelio por estas visitas que hacemos. Y todo el mundo canta, pero los locos excepcionalmente buenos son los que permanecen. Y así es que, amigos míos, este camino comienza así, en la temprana edad, y después de eso te vas cultivando y alcanzas grandes metas, que es como la Biblia dice, que Dios honra a los hombres. Mi esposa y yo hemos sido evangélicos toda la vida, y ahora llevamos 77 años de militancia en este camino, ininterrumpidos. No hemos tenido lagunas, ¿viste esta cuestión de la AFP? Laguna. Los locos trabajan, después no laburan, están en negro trabajando y después vuelven a imponer algunas monedas. Las lagunas típicas que tenemos en este país nuestro. Pero cuando tú estás en el Evangelio y no tienes lagunas, nunca te descarriaste, ni te fuiste al mundo, ni anduviste espaviando en otros lados, y eres un tipo fiel, como es fiel un perro a su dueño, esa cuestión tiene un valor incalculable en el currículum de ser cristiano y seguidor de Jesucristo.
Es como decían mis viejos pastores, y es lo que yo hoy con mucho orgullo puedo repetir. Nosotros nunca pensamos abandonar el Evangelio, nunca pensamos abandonar a Cristo, nunca pensamos descarriarnos, nunca. Ni siquiera se nos pasó por la cabeza esa idea. Esos viejos, igual que lo que yo digo hoy, nosotros ni siquiera hemos estado desanimados en el Evangelio. Porque como la Biblia dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, permanente, fluyente río de gloria, que es la presencia de Cristo en la vida de su pueblo. Por eso la prédica nuestra, comparado con personas como ustedes que admiro mucho porque tienen un pentecostalismo a flor de piel, y a mí me cuesta ese pentecostalismo, aunque vivió toda la vida en ambientes pentecostales y somos herederos de los primeros fundadores del pentecostalismo aquí en Chile, la Iglesia de los Hermanos, que es una de las tres vertientes del pentecostalismo original del año 1909. Sin embargo, ese fervor pentecostal me cuesta, lo admiro mucho. Los decibeles que tienen, la fuerza con que se mueve, me quedo espantado de lo ágiles que son estos predicadores. Pero aguantarse 77 años en este camino, muchachos, que es como estar montado arriba de un toro, esa cuestión es avivamiento puro. Y por eso con todo el corazón les digo, qué bueno estar aquí. Me dan ánimo, me llenan de fuerza, de fuego, de alegría de vivir. Pero nosotros también con nuestra fidelidad al Señor, que debe ser la mayor virtud que exhiben los seres humanos delante de Cristo, también contribuyo a que ustedes sean enriquecidos con la palabra. Así que amigos, muchas gracias. Solamente les voy presentando rápidamente algunas de estas producciones. El nuevo orden mundial, un gran tema que está vigente en el día de hoy. Este otro tema, la profecía del cometa. Desde hace unos 20 años atrás, la NASA comenzó a hablar de un asteroide que tiene características de cometa, que se llama Apophis, es la estrella de la muerte, así la titulan los astrólogos. Este texto trata de eso, de la posibilidad real de que en algún momento un cometa o un asteroide o una roca de estas que andan arriba de nuestras cabezas impacte al mundo. De eso se trata justamente este tema. Hay 14 diferentes. La crisis actual y el fin de los tiempos te habla acerca de las distintas épocas que han habido en esta historia, particularmente la era sombría, la edad de hierro. Este es el tiempo de la cuarta bestia de las visiones de Daniel, la bestia oscura, terrible y espantosa que termina con el reinado del Anticristo. Este desglose de ideas es tremendamente importante. Otro tema extraordinario es Camino del Armagedón, que es la guerra final de los tiempos, una guerra que se peleará en las zonas que están ahí en el Valle de Megiddo, en Israel, y que realmente es extraordinaria la manera como lo va presentando este tipo de temas. Camino al Armagedón, la cuenta regresiva. Y finalmente, porque hay 14 temas, pero no los puedo presentar todos, este es un tema tremendamente actual. Ucrania, el Armagedón, el peligro del Armagedón nuclear. Esa cuestión se está dando ahora. Es una guerra que ya lleva 3 años, casi 4, y entre Rusia y Ucrania, pero no es la guerra de Rusia contra Ucrania simplemente, es la guerra de Rusia contra Estados Unidos de América y contra la OTAN, que es el ejército más poderoso del mundo que está en Europa. Generalmente los perros grandes entran de última hora y a los perros chicos los hacen pelear primero. Esta cuestión siempre hace. Y Estados Unidos y Rusia se enfrentan en este campo, solo que no es el campo ni de Rusia ni de Estados Unidos. Ucrania es un país que está cerca de Rusia, pero no es Rusia y está ubicado en Europa. Y esa cuestión va a incendiar el mundo, muchachos. Nosotros hemos estado recientemente, estuvimos con mi esposa 2 veces distintas este año, del 2025, 2 veces distintas en Europa. Pues en el mes de abril, mayo, estuvimos la primera vez y después en el mes de octubre, la segunda vez. Son 2 veces distintas. Y tuvimos oportunidad no solamente de escuchar, de ver noticias, sino que de estar en el sitio donde se va a pelear
otra batalla que el mundo ni siquiera se imagina. Y todos los países, particularmente Rusia y la gente de la Unión Europea, están preparándose para una guerra mortal, terrible. Y hay quienes anuncian que esa guerra se va a desarrollar en el próximo mes de marzo del año 2026. O sea, están hablando de 3 o 4 meses para adelante, así de encima está este conflicto. Y hay otros que te dicen que va a durar hasta el fin de año del 2026. Esta cuestión la vimos en el terreno, de cómo la gente tiene miedo, tiene pánico y realmente sospechan que así como comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania sobre Polonia, 1 de septiembre del año 1939, es la fecha del inicio de la Segunda Guerra, esta también tiene una secuencia parecida, porque la invasión de Rusia contra Ucrania comenzó justamente hace casi 4 años atrás, en febrero del 2020. Así que, amigos, estas situaciones relacionadas con el fin de los tiempos son inminentes. La cuestión no es cuento chino. El mundo entero está lleno de guerra. Si tú ves la televisión, y sobre todo si ves YouTube, donde hay algunos aspectos de las más relevantes noticias del mundo, es todo guerra. Uno ve aviones que jamás había visto, ni siquiera en televisión, ve la capacidad tremenda de la cohetería, misiles, que hay una diferencia entre el misil y naturalmente el tema del cohete, que se lanzan unos con otros, el sistema de aviones, todo lo que es la cuestión armamentística con respecto a los tanques, la modernización tremenda que hay en el aparato militar del mundo. Nunca habíamos visto esos armamentos y nunca habíamos visto ataques tan terribles y espantosos como los que hemos visto en este nuevo tiempo. Así que, amigos míos, estamos al borde de lo que algunos llaman con toda propiedad la Tercera Guerra Mundial. Esa cuestión es real. Y hay algunos estadistas y algunos grandes personajes en el mundo que dicen que la Tercera Guerra Mundial comenzó hace tiempo, hace mucho tiempo. Recuerdo a presidentes como Richard Nixon, año 1980, el tipo hablaba y decía: la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y hay escritores famosos como Jacques Bergier, que son todos tipos que han escrito el futuro de la historia. Dicen que la Tercera Guerra Mundial comenzó con el terrorismo internacional, incluido Osama Bin Laden, que culmina en el 11 de septiembre del año 2001. Cuestiones que a veces uno no se da ni cuenta, pero los tipos que ven ese futuro te advierten que esta cuestión, a veces la gente se informa tardíamente de los acontecimientos que pasaron un montón de tiempo atrás. Así que, amigos, la palabra que hoy compartimos y la que vamos a compartir en las 3 reuniones que nos quedan están todas relacionadas con este fin de año. Les agradezco mucho el corazón abierto que tienen a esta palabra. Y espero que el Señor nos hable a través de la palabra eterna de que la venida de Cristo está más cerca de nunca. Como dice la palabra, bienaventurados, benditos los que aman su venida. Generalmente la gente habla de nuestro ambiente evangélico, gente que espera la venida. El término bíblico es los que aman la venida. Todos esperamos que Cristo venga, pero los que aman la venida de Cristo son los que se purifican, los que buscan a Dios, los que cada día tienen un corazón nuevo para recibir al Señor. En eso lo importante no es simplemente esperar. Lo importante con respecto a la venida de Cristo es amar la venida. El concepto es muy distinto. Así que, amigos, ahora vamos al texto y arrancamos con la conferencia de esta noche. Aunque todo lo que hemos hecho anteriormente es parte del sermón de hoy. Hemos elegido Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Tengo acá el texto bíblico en versión Reina Valera 60. Lucas 17, versículo 26. Habla Jesús, el Señor. Toda esta palabra la habla Cristo en el mensaje profético de su venida. Lucas 17, versículo 26. Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor. Como fue en los días de Noé,
Así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27 dice: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Este texto, cuando se habla de otras versiones españolas, dice que la gente de ese tiempo, los hombres tomaban para sí mujeres y las mujeres tomaban para sí maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Después dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, repite el concepto, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30 termina: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En la palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar sus lugares. Que Dios nos bendiga en la presentación de esta. La gente que se dedica a este tipo de temas, todos coinciden que la última señal que abarcó el planeta entero en toda la historia de la Tierra fue el diluvio en los días de Noé. No sabemos cuántos años atrás pasó eso. Es muy difícil calcularlo. Y algunos piensan de que este sistema planetario, desde que Dios lo creó, debe tener aproximadamente unos 6.000 años, pero esa cuestión no hay forma de comprobarlo. De cualquier manera, el diluvio es el último ícono de la destrucción que Dios le aplicó al mundo en los viejos tiempos. Puede ser muchos miles de años para atrás sin que nosotros lleguemos a sospechar. Ese no es un tema discutible. La cuestión es que lo que provoca el diluvio, que es la primera destrucción del mundo, como lo conocemos nosotros en nuestro lenguaje religioso, el factor que provoca la destrucción de la tierra en los días de Noé es un elemento llamado la maldad. La maldad es una cuestión difícil de definirla, porque es como Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, que es cuando lo menciona, el amor de muchos se pierde, que fue lo que pasó en los días de Noé. En los días de Noé la maldad se multiplicó a niveles altamente tóxicos, peligrosísimos, y el amor que solo anida en el corazón de la gente se disipó, se diluyó, se esfumó, dejó de estar presente en la vida humana. Y uno de los factores que influyó tremendamente en que el amor en los días de Noé se diluyera, lo mismo que está pasando ahora, es porque la familia desapareció. La familia, igual que hoy, es el lugar donde se manifiesta el amor humano. Si no hay familia, no hay forma alguna de manifestar el amor humano. Y cuando la maldad crece a niveles terribles, lo primero que desaparece es la familia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora frente a nosotros? La familia no existe. Es un fenómeno que algunos cultivan, pero que la mayoría del mundo no lo está practicando. Se acabó la familia, el matrimonio. Esta cuestión de criar hijos es algo obsoleto en la mente de la gente. No tenéis que caminar demasiado lejos para darte cuenta que en lugares como países como los nuestros, y te digo que en otros países fuera y en otros continentes el problema es peor, porque los que tendrían que formar familia no son los abuelos que ya están países a tocar el arco, sino la gente joven, que son los locos que tendrían que casarse. Cuando tú le preguntas a esa gente joven qué intenciones tiene con respecto a la familia, el tipo dice: no, entre formar familia y tener hijos prefiero un perro, un gato, un loro, no sé, alguna cosa que no se parece para nada, porque el amor humano se expresa en el hijo que se produce. Un hombre y una mujer se aman, producen un tercer elemento que es el hijo y lo aman, y trabajan por ese hijo, por esa hija, con esfuerzos tremendos. Cuando desaparece el concepto familia, ya no hay ninguna razón para seguir viviendo. Por eso la gente ama la vanidad de la vida, tratando de reemplazar algo que es irreemplazable, que es el amor a la familia, por otros elementos que hay. Ahora, la iglesia de este tiempo ha sido muy afectada por esas formas de pensar, muy afectada. Y por
eso es que la gente joven que tenemos en las iglesias también cuesta llevarlos al compromiso del matrimonio, porque el matrimonio es un pacto y cuesta mucho llevar a la gente joven nuestra a ese nivel. Pero es el trabajo pastoral. A los chicos hay que casarlos, claro que sí, pero la familia como tal ha desaparecido. La familia es un animal extinto, no existe, es una ilusión y es, como dice el sabio Salomón, una vanidad. Se acabó el amor sobre la tierra y ahora solamente viene el desastre del odio, de la guerra y de la destrucción de la vida sobre la tierra, excepto la gente que contrae el sagrado vínculo de la familia. Solo que el texto que he leído lo dice con claridad. En los días de Noé comían y bebían. Los hombres tomaban para sí mujeres y las mujeres tomaban para sí maridos. Se casaban y se daban en casamiento. Cuando uno analiza esos términos que son netamente judíos de los tiempos de Cristo, significa que era una tole, o sea, todo vale, un burdel, un prostíbulo lleno de fornicarios, de gente que vivían en la promiscuidad sexual, gente que vivían en el adulterio pleno, en los días de Noé. Y en los días de hoy es la misma situación. La familia ha desaparecido. Es difícil que la gente forme familia. Hoy en día, aquí mismo en Chile, yo leo las estadísticas porque este es nuestro tema. Hay una cantidad enorme de personas, sobre el 50%. Algunos piensan que es el 60% de los hogares de hombres y mujeres que viven aparentemente en familias bajo un mismo techo. Dice que la mayoría está en pareja, ¿no? O sea, concubinato, no sé, no quisiera ser ofensivo, pero esta cuestión es un bordel. Este país es un país prostimulario. Se habla de tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. 3 camadas tiene el loco. Y en las 3 ha producido cachorros. Y vos querés que a la gente se le cae la cara de vergüenza. ¿Cómo podéis vivir una vida prostimularia? Los tipos no tienen vergüenza. Yo he tenido oportunidad de conversar con psicólogos laborales, que son los que seleccionan al personal para las grandes compañías y empresas. Y me comentan que cuando han seleccionado, sobre todo en el mundo femenino, mujeres que se incorporan al trabajo laboral de una compañía, dice que es increíble la cantidad de mujeres que, viéndose forzadas a trabajar, porque tienen que representar el estado de la familia que tienen, aparecen hijos con 2, 3, 4 apellidos diferentes. Y no crean que se quedaron viudas, no, esas mujeres han tenido sus amantes y los hijos llevan el nombre de los amantes que han tenido. ¿Vos creéis que a la gente le da vergüenza? Nada, un descaro absoluto y total. Amén. Es como dijo Cristo, se casaban y se daban el casamiento. Hace 2000 años atrás, y esta cuestión hoy por hoy está peor que nunca antes. Por eso el amor se evapora, se hace humo. Siempre digo, porque hablamos mucho con grupos pastorales, que si los pastores en algún momento dado en su iglesia, que él era angelito del CUT y volando sobre su cabeza, le pidieran a la gente la libreta de matrimonio, vos te llevarías una sorpresa tremenda. No conozco a ningún pastor que haya hecho eso, porque los tipos saben con lo que se van a encontrar. ¿Qué queréis que te diga? Y esa es la gente que pretende ver a Dios, los que buscan a Dios. No, sí. Para buscar a Dios se necesitan 2 constantes: el amor a Dios, no enamorarse, sino que amarlo, como dice el capítulo 13 de 1 Corintios. El amor lo sufre todo, lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo. Ese tipo de amor. Lo otro es romanticismo nomás, donde la gente alaba a Dios, le canta a Dios. Los tipos se parecen a Armando Manzanero cantándole boleros. Pero esa cuestión Dios no se la traga. ¿Sabéis por qué? Porque Dios conoce el corazón de la gente. Así dijo Dios: este pueblo de labios me honra, son todos mentirosos, excepto los que tienen un corazón limpio. Amén. Por eso a Dios tiene que buscarse en el amor profundo a Él. Y la otra cuestión es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Está excluido. Y como dijo Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es la palabra.
Hoy hay una crisis tremenda en las iglesias porque esos dos factores fallan. Siempre digo a la gente, si este loco que está casado, que tiene 5 guaguas con una mujer, no la ama como debería amarla, menos va a amar a Dios que no lo ha visto en pelea de gato. ¿Cómo le voy a creer eso? Por eso uno de los índices de cómo la gente ama a Dios es ver cómo ese hombre trata a su mujer y a sus hijos. Y si la cuestión no te da la aprobación es porque difícilmente va a amar a Dios si no es capaz de amar a la mujer de su vida. Esa es la ecuación, es como dice el texto. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Es la misma cuestión en la familia. Por eso el amor es una cuestión que se ha esfumado. Y el amor desaparece justamente en estos tiempos críticos que vivimos. Los días de Noé se caracterizaron por eso. Se destruyó la familia y se acabó el mundo, que es lo mismo que está pasando hoy por hoy. La familia está destruida y es irrecuperable, irrecuperable. Y la única gente que podría ser una reserva espiritual para restaurar la familia es que nosotros le enseñemos a la gente joven que formen familia. Y no te podían andar casando a la edad que a vos se te ocurre. El tema es que la Biblia establece cánones de edades que son tremendamente interesantes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y vengan los malos días y digas, no tengo en ellos ningún contentamiento. Cuando uno lee el Eclesiastés, te da la idea, la figura, que el matrimonio tiene que ser concertado en una edad temprana de la juventud. Y yo siempre cuando hablo de este tema le digo a la gente, la edad ideal para casarse es entre los 18 y los 23 años de edad. Ese es el rango. Pero vos le planteas eso a la cabrería joven de la iglesia que cubre la cara. Te dice, no, usted es un viejo petrificado, usted es un dinosaurio. Se le acabó la capacidad pensamental. ¿Cómo se le ocurre mencionar ese tipo de propuestas? Pero eso es lo que Dios propone, que la gente se case joven. Mi esposa y yo, que llevamos 55 años de matrimonio, nos casamos en junio del año 1970 y tenemos 5 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos. Somos un familiar. Pero esa cuestión, yo hoy día miro gente joven que tiene 22 años, que eran los años que yo tenía cuando me casé. Los veo, son todos unos lechones, unos terneros mamones. Esos locos no tienen un átomo de responsabilidad en la vida. Viven todavía bajo la axila de sus padres, dependiendo de los viejos en todo, en lo que comen, en lo que se farrean, en los estudios. Son unos parásitos de los viejos. Están a la altura del piojo de la pulga en el lomo del perro. Me gusta insultar a la gente porque así nunca se olvidan de las barbaridades que dicen los predicadores. Pero es así que queréis que te diga. Sobre todo porque cuando la gente se casa, enfrenta niveles altos de responsabilidad. Y por eso es muy importante llevar a la gente allí. Los últimos que se están casando en este perro mundo sin Dios son la gente evangélica. Sí. Los demás viven así nomás. Si llegan a parearse, que es una tendencia sexual muy profunda en el ser humano, los tipos no quieren pasar por el registro civil. Son amantes, ¿no? Y otros más frescos de 6 a 9 son amantes. El cantante latino dice, amor de 6 a 9. No podéis vivir la vida cristiana así, o sea, un tipo que vive ese tipo de vida no es evangélico. Es un loco que le gustan los cantos o la vida de iglesia, pero no ha hecho ningún voto de fidelidad al Señor, porque no se toma con responsabilidad al Eterno. Y entonces vivimos en una sociedad como los días de Noé. Lo que detonó la destrucción de los días de Noé es el mismo factor que hace que este mundo se destruya, que es la maldad. Y la maldad tiene 2 factores que la potencian, que en los días de Noé produjeron la maldad y que hoy, miles de años después, son los mismos factores que están haciendo pedazo el mundo. El primero de ellos es la hibridación. Es un término técnico, científico, que habla de la cruz y la mezcla genética de las razas. En los días de Noé se mezclaron muchas razas y terminaron en la degeneración total. Capítulo 6 de Génesis te habla de una cuestión
que los grandes investigadores y teólogos de Israel te la desmenuzan muy bien y que aparece muy bien explicada en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, según los que conocen de este tipo de escritura. Pero se mezcló la genética de los ángeles caídos con genética humana. Eso te lo dice clarito el libro de Génesis en el capítulo 6. Y esa cuestión fue degenerando las bases. Cada vez la gente fue perdiendo el aspecto más adánico que había, que era la raza, la simiente de la mujer. Se mezcló con la simiente de la serpiente, que eran los ángeles caídos, los hijos de la oscuridad, y llegó un momento en que la gente que estaba naciendo habían perdido el espíritu y habían perdido el alma. Eran cascarones biológicos, no tenían nada, pero absolutamente nada que salvar. Que es la misma cuestión que está pasando hoy. Están haciendo una cantidad enorme de niños que no tienen alma ni espíritu. Son cascarones biológicos, una especie de cyborg biológico. Y la gente se va a dar cuenta qué tipo de hijo tiene cuando esos muchachos, chicas y muchachos, cumplen los 9, 10 y 11 años. Son los 3 años el rango en lo que se manifiesta la tendencia de los niños. O sea, hay una cantidad enorme de criaturas que son simplemente mutantes, son engendros, porque no tienen alma ni espíritu. Esos locos nacieron para ser pasto del infierno. No tienen ninguna posibilidad de salvación. ¿Cuándo la gente conoce qué tipo de hijo ha tenido? Cuando los tipos cumplen 9, 10 o 11 años, que cuando se produce la bifurcación. Porque la primera etapa de esa identidad con Dios o con la fuerza oscura se produce en la pubertad, que es la primera etapa de la sexualidad humana. Cuando los chicos se olvidan. Y ahí veis para dónde va a salir la flecha que disparar. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ustedes traigan a sus hijos a las iglesias. Siempre digo a la gente de iglesia, a los pastores reverendos como los que tenemos aquí, ustedes tienen que tener un programa de enseñanza hasta para la guagua, tienen que prestarle atención. Y estos niños que están apareciendo hoy caen en manos de instituciones del Estado, los llevan a la sala cuna, los meten en colegios para niños pequeños y les instruyen en las cuestiones que al tipo se le ocurre, al Estado. Los sistemas de gobierno son todos corruptos y te van guiando a esas pequeñas criaturas por el camino que a ellos se les ocurre, sobre todo en este tiempo donde hay una falta de respeto tremendo para las leyes de Dios. Ustedes instruyanlo. ¿Cuánto pasa un niño en manos de ese tipo de enseñadores? 30 horas a la semana. ¿Cuántas horas lo tenía en la iglesia ese mismo crío? 1 hora o 2 horas máximo, si la gente hace escuela dominical o tiene una atención especial para Pablo. La mayoría de las iglesias no usan ni escuela dominical ni enseñanza especial para los niños pequeños, de menos de 7 años. Entonces, todas las iglesias nuestras deberían volver a ese sistema tremendo de enseñanza, enseñarles la palabra de Dios, moverlos hacia el eterno, inclinar su corazón. Los especialistas en conducta humana dicen que todo lo que uno le enseña a un niño de 7 años hacia abajo, nunca más en la vida se le va a volver. Pero si después lo agarran las sabandijas que toman a estos niños y les enseñan la cultura del diablo, esos tipos después para recuperarlos cuesta una barbaridad. Las iglesias deberían tener programas formales por los niños. Todos ustedes que están aquí mirándome como si estuviera hablándole un ET. No, es la palabra de Dios. Traigan a su hijo a la iglesia, tengan un departamento para tenerlos en sosiego. De alguna manera no lo dejen en la casa, ni menos se le ocurra darle el celular para que el loco se entretenga, porque esa cuestión es mortal en el día de hoy. Yo no quiero aquí ser extremista, espiritualizar las cosas, pero es un hecho de que la fuerza oscura, que llamamos diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú y otros epítetos, esa fuerza, como los ángeles oscuros y caídos, se mueve a través del electromagnetismo. Y toda esta cuestión que tiene que ver con las microondas, entre ellos las transmisiones de radio, de televisión, lo que tiene que ver con los teléfonos celulares, toda esa cuestión.
a la velocidad de la luz. Por eso el diablo es tan rápido, porque el loco toma un colectivo, toma un transporte, toma el metro y agarra vida por esas cuestiones que van a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso da la idea que está en todas partes, porque el auto en que se montan es de primera velocidad. Y a la gente le entra esa cuestión. Cuando un niño mira esa porquería, se infecta, se intoxica. Una cantidad, yo he leído un montón de cosas, como seguramente ustedes también pueden hacerlo, de niños, gente joven, que terminan locos, una cantidad, pero enorme. Muchachos, en los hospitales, lo veo allá en Santiago, en el San Borja, Avianán, como en otros hospitales capitalinos, una cantidad enorme de críos, pero cabros chicos, te hablo de 5, 6, 7 años, enloquecidos, con problemas psicológicos y psiquiátricos enormes, gente joven que va teniendo 9, 10, 11, 12 años, es un espanto, todo infectado de puros diablos, con tratamientos psiquiátricos severos. ¿Y dónde cayeron primero? En los celulares. Claro, si el diablo se transmite por la onda electromagnética, tiene que tener cuidado. Las pantallas, los televisores son tremendamente nefastos para la gente que ve televisión. Así que, como decía allí, hay que hacer pedazos el cajón del diablo. Solo que ahora no es cajón, sino una pantalla. Pero las cuestiones van por ahí, chiquillos. Como en los días de Noé, la gente se infectó de puros diablos. Habían perdido el espíritu y el alma. Lo único que tenían era un cascarón biológico que por ningún motivo podía entrar en contacto con los mundos divinos, con Dios. Por lo tanto, esos locos nacieron condenados. No tenían nada que salvar. No tenían alma, por eso Dios salvó a los animales, porque halló más alma en las bestias que en la gente. Ese es el problema. Y hoy se está dando la misma situación. Por eso, este mundo en el que vivimos, este factor que tiene que ver con la mezcla de las razas, han intervenido una cantidad de gente que se llaman vidas biológicas que no son de este mundo, los EPs. Y esa cuestión ha infectado al mundo entero de una situación terrible. A lo mejor hay gente acá que este tipo de cuestiones se resisten a creerla, pero las fuerzas diabólicas tienen capacidades reproductivas. Por eso se llaman simientes, si no, no se llamaría simiente. La simiente de la serpiente tiene capacidades reproductivas de tener sus propios críos, contrariamente a lo que la gente cree. Y hoy por hoy el mundo lo han llenado de una cantidad enorme de seres que parecen humanos y que no son humanos, y que en su estructura genética tienen potencias oscuras de la maldad. Yo he leído una cantidad enorme de este tipo de ejemplos, y he escuchado de gente que han visto, pero así encima de los protagonistas, este tipo de cuestiones. Fuerzas oscuras que son capaces de reproducir seres que son absolutamente no humanos, que son capaces de embarazar a mujeres que creen que su marido es el que la está embarazando, y son demonios que toman la misma apariencia de los maridos. He escuchado casos de eso y casos reales. Conocí el caso de una señora ahí en Puerto Montt que cuando se vino, porque vivía en la isla de Chiloé, a tener su criatura, tuvo que estar unos días previos al alumbramiento, y una pastora de una iglesia en Puerto Montt, cuya iglesia visito y conozco, oró por ella y enseguida estas cosas que suceden. Profetas de Dios que tienen más luces que nosotros, le dijo a la mujer: lo que tú tienes en tu vientre no es humano. Así, clarito. Y ella naturalmente se extrañó, la mujer que estaba esperando bebé, y cuando dio a luz en el hospital de Puerto Montt, efectivamente era un reptil el que parió. Así, como lo está escuchando. Yo de repente dice: pero ¿cómo es posible que ese tipo de cosas tengan esas capacidades? Las tienen, y hay una cantidad enorme de genética que están mezcladas, seres que tienen apariencia humana, pero que no son enteramente humanos, son engendros de la oscuridad. Por eso, muchachos, hay que tener mucho cuidado. Este mundo está irrevisiblemente perdido. Estaba leyendo un informe donde especialistas en genética dicen que en Estados Unidos, que tiene una población de unos 330 millones en este momento,
Dicen que deben haber unos 4 millones de norteamericanos que no son humanos, que tienen mezcla genética de un montón de cuestiones que no son humanos. Entre ellos los demonios, la fuerza oscura, ET, cualquier combinación de oscuridades que tienen capacidades de engendrar y que después se produce el alumbramiento de criaturas que no son humanas. El mundo entero está lleno de ese tipo de especímenes, lleno. Aquí en Chile hemos visto un montón de cosas, en otros países de la tierra también. Así que cuando se tiene un hijo, no siempre el hijo puede ser humano. Como Jesús lo dijo, vendrá el día en que se dirá, bienaventurados los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron, porque este es el día terrible, este es el día de los mutantes, la hora de los engendros. Por eso siempre le recomendamos a la gente que se van a casar y que van a tener un crío. Tengan mucho cuidado quién es el padre, el que aporta los espermios, porque si no tenés cuidado, te pueden hacer un fraude de que te vaya a lamentar todos los días de tu vida. Por eso la gente que está en iglesias como esta, están advertidos, gente joven. No os unáis con yugo en yugo desigual. Amén. Es la palabra apostólica del año pasado. Y tiene razón el apóstol porque es palabra de Dios. Pero vos le habláis a la gente joven en general de que tienen que depender de un consejo de Dios, que Dios los guíe, que Dios... Si tipo hacen caso omiso, así salen los críos también. Son unos mutantes, unos monstruos que se están pariendo. Es como dijo el apóstol, una generación sin corazón, sin misericordia, sin sentimiento, sin piedad, no tienen átomos de esta cuestión que tiene que ver con las características humanas. Son inventores de males, desobedientes a los padres, sin afecto natural, viciosos. Una cantidad enorme de realidades oscuras. Y los niños que se están teniendo, solo Dios sabe a dónde se van a disparar. Y los que van a venir después son peores que los que vemos hoy. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado. Encomienda a Jehová tu camino y haz el bien y Él hará. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Es un tiempo terrible que está pasando. Así que este factor de la hibridación, que es la mezcla genética con fuerzas oscuras, por la simiente de la serpiente, es muy frecuente y sobre todo en este tiempo. En los días de Noé, eso fue lo que llevó a la destrucción al mundo, que es la misma causa que se está dando hoy por hoy. Y el segundo factor tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático está destruyendo el cerebro humano, a la gente le está enloqueciendo. Van a venir virus peores que el COVID-19, pero el último de todos los virus que va a venir sobre el mundo es la locura total, sobre todo. Se perturba el cerebro humano, como en los días de Noé. El cambio climático fue tan feroz que se produjo el diluvio. Nunca había llovido sobre la tierra, y el cambio climático de los días de Noé produce la lluvia, y esa cuestión inunda la tierra de tal manera que hasta los montes más altos del Everest, por ejemplo, se inundan. Cuestiones así. Y entonces está viniendo un tiempo donde este tipo de temas se vuelve relevante, porque el cambio climático está afectando a la gente, los está volviendo locos. Todo el mundo lo sabe, solo que se lo atribuye a distintos componentes. Por eso el cambio climático es una realidad, no es un cuento chino. La gente cree que es un invento de algunas potencias que manejan el tema económico y que están asustando a la gente. Yo he tenido oportunidad, por mi oficio de predicador, de investigador, asistir a conferencias de cambio climático a nivel internacional. Buenísimo. Y los expositores, que son todos científicos, que hablan de cuestiones que son sobrecogedoras. Por ejemplo, uno de los científicos a cuya conferencia asistí, habían unas 1.500 personas, gente de los mejores estatus que hay en este país, que el principal orador era Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos de América. O sea, estamos hablando de un nivel altísimo en conferencias sobre cambio climático. Y estos expositores hablaban que adentro de la caja craneana, la tuya, la mía, de todo, hay 3 cerebros. Está el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, que es el que tiene los ladrillitos esos que uno ve en la foto. El primer cerebro reptil es un cerebro de mono, de animal, de saurio. Tiene solamente 2 instintos, que son los impulsos primitivos de la conducta humana.
está el eros y el tanatos, es decir, la violencia que es la muerte y la cuestión erótica que tiene que ver con la sexualidad. Dice que ese cerebro de los tres, con el cambio climático, la falta de oxígeno, es el que más crece. Y por lo tanto la gente va inclinada al desborde de la sexualidad y a la guerra, a la violencia, a terminar con el prójimo. ¿Qué es la cuestión que estamos viendo? Se aumenta la criminalidad, la maldad, la degeneración sexual. Nos llenamos de lesbianas y de homosexuales. El pronóstico es que en el año 2030, que faltan exactamente 4 años, es el umbral donde el 90% de los hombres del mundo serán gays. Exactamente lo que yo digo, casi un garabato, pero es la cuestión así. Siempre digo a las muchachas jóvenes, si vos querís casarte realmente con un hombre que tiene perfiles masculinos, tenéis que casarte ya, chiquilla, porque mientras más cerca del año 2030, la duda es mayor. No sabéis con quién te vaya a parir. Si el loco te sale gay, va a terminar en divorcio, seguro. Pero el mundo está lleno, está infectado de gente del mundo gay y de lesbiana. Y las autoridades incentivan esa tendencia, porque ¿qué es lo que buscan? Disminuir la población que están haciendo. Desincentivan el matrimonio, a los tipos los vuelven lesbianas y homosexuales. Las vacunas esterilizan a la gente, desde guagua, hermano. Los ponen impotentes para tener un hijo. Y esas cuestiones son todos planes del diablo. En el Génesis Dios dice con fuerza: llenen la tierra. Claro. Dice gente que está de acuerdo con cuántas guaguas contribuiste, bueno. Pero tenéis que darle. Claro, la voz de Dios. Y por eso es que aparece Faraón tratando de matar a los niños que están naciendo del grupo de los hebreos. Y después está la historia de Herodes, que también manda a matar a todos los niños de Jerusalén y Belén incluidos. Bueno, esa historia. El mundo hoy está entrando en esa vorágine de eliminar a la gente, de matarlos, de hacerlos pedazos. El mundo del aborto, ni siquiera te cuento. Aquí en Chile el año pasado fueron asesinados en el tema del aborto. El año pasado y este año también, 200.000 criaturas que no nacieron, que no vieron el color de la bandera, ni conocen la luz del sol que nos ilumina en este mundo. 200.000 abortos, 200.000 crímenes. ¿Tú crees que a la gente se le cae la cara de vergüenza? Las iglesias están llenas de locos que tienen sistemas de aborto, que incluso los sistemas anticonceptivos son todos abortistas, todos. Y nadie predica sobre esa cuestión, viste, todos viendo angelitos a popó pelado, porque eso es lo que le encanta a la gente. Mientras Dios presenta su palabra y los tipos se hacen los locos. No, tenéis que apretar fuerte. Si uno es pastor de iglesia, tenéis que apretar fuerte. Sobre todo en estos campos morales, donde se ve la fidelidad a Dios. 200.000 abortos. Si a mí me agarran, o me hago el loco y en la plaza que está más allá, agarro un cuchillo carnicero y le corto el cogote a un perro, y me ven los muchachos de la Pobla, enseguida llaman al 133 y denuncian: pastor loco, le ha cortado el cuello a una mascota. Me caen los muchachos, los enanos verdes encima, y me dan una paliza de 2.000 diablos. Aparte de meterme preso. Pero ¿a quién va preso por abortar un hijo que es su productividad biológica? Nadie va preso por el aborto acá. Aparte, idiotas como yo, que estamos a favor de la vida y en contra del aborto, siendo el aborto una ley, te pueden meter preso y te pueden sacar multa, porque estás en contra del orden establecido. Es como dijo la Biblia: hay gente que a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. Este es el tiempo. Por eso este mundo está absolutamente perdido. Y siempre le digo a Dios: Señor, haga la cortita, que venga su reino, descáselos a todos los desgraciados, hágalos polvo, no los perdone ni tenga misericordia, porque el juicio se lo merece. Amén. Claro. ¿Qué queréis que te diga? ¿Que los aplaudan? A propósito, así como un paréntesis, todas nuestras prédicas están en YouTube. Ustedes ponen YouTube, Pastor Ernesto Silva, se van a encontrar con una catarata de prédicas. Estrella, porque me acordé de la Plaza de la Constitución, que es un tema que tiene decenas de miles de visitas, porque es un tema polémico, fuerte,
donde nos agarramos con los locos que estaban promoviendo leyes que están en contra del Evangelio. Eso fue en la puerta del Palacio de la Moneda, en la prédica de este viejo loco que te está hablando. Sí, tenés que tener pantalones para pararte frente a esos animales, bestias, porque no tienen corazón ni aman a Dios. No son humanos, son humanoides. Los humanos reales son los que llevan la presencia de Cristo en el corazón. Porque esa gente pertenece al reino de Dios. Gloria a Dios. Son hermanos del Hijo del Hombre, como Jesús se llamó en su momento de gloria. Así que, amigos míos, los días de Noé, el cambio climático afectó la conducta de la gente, que es lo mismo que ha pasado en este tiempo. Cuando vino el COVID-19, que es una de las grandes señales después de los días de Noé, la principal cuestión afectada fue el sistema respiratorio humano. ¿Por qué? Porque el cambio climático trajo lo que produjo fue una baja ostensible del oxígeno en la atmósfera. Los científicos te hablan de esta cuestión. Dicen que en este momento hay un 17% de oxígeno en la atmósfera, que está constituida por un montón de otros gases que pueblan la atmósfera, la Tierra. La Tierra está rodeada de un elemento que llamamos atmósfera. Hay una cantidad de gases que componen esa atmósfera, y en este momento la carga de oxígeno es 17%. Y los tipos dicen, esa carga está bajando. De hecho, está bajando ostensiblemente. Y que cuando llegue al nivel del 14%, es decir, 4 puntos porcentuales menos que lo que hay ahora, la gente va a morir como moscas en la gente. Así, caerse muerto, literalmente. Que fue algo que vimos tanto en Wuhan, cuando vino el COVID-19, y en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Faltaban ataúdes para meter gente, hermano. Y cuando vinieron los investigadores se dieron cuenta que era un problema relacionado con el oxígeno. En Guayaquil, lo que dijeron los investigadores, lo que nosotros mismos leímos, dice que se habían instalado como modo de prueba una cantidad significativa de las antenas 5G que tienen que ver con la telefonía. Y que tienen, porque son de microondas, tienen un alto consumo de oxígeno ese tipo de todo. Y que acá todo el mundo aplaude porque andáis más rápido con los celulares. Pero esa cuestión en Guayaquil produjo una cantidad de muertos extraordinarios, porque a la gente le falló los pulmones, porque el oxígeno se lo llevaron las torres y la gente moría asfixiada, literalmente, y en Wuhan lo mismo. Por eso la tecnología puede volverse criminal si uno no tiene la capacidad de controlar ese tipo de cosas. La cosa, mis queridos amigos, es que el cambio climático produce una baja carga de oxígeno. Hay menos oxígeno en la atmósfera que hace 50 o 100 años atrás. Y por eso cuando vino el COVID-19, a los que más atacó, a los tipos viejos. ¿Por qué? Porque el sistema broncopulmonar de los abuelos no tiene la capacidad para resistir una baja carga de oxígeno. Y mucha gente vieja murió asfixiada. Y los locos que se escaparon es porque Dios nomás los escapó. Los médicos, los clínicos, los científicos observaron algo. Que cuando vino el COVID-19, el segmento que menos se veía afectado por el COVID eran los niños. Esa cuestión les llamó la atención. ¿Por qué los críos no mueren en el mismo porcentaje que mueren los niños? La explicación la trajo después la ingeniería genética. Dicen que los niños que están naciendo hoy tienen una adaptación broncopulmonar para resistir, vivir con menos oxígeno. Todos aplaudieron, qué bueno que los críos están haciendo con un sistema que les permite vivir más. Pero después se dieron cuenta de una cosa, que al tener ese tipo de perfil de vivir con menos oxígeno se parecen a los sauros, se parecen a las lagartijas, yacarés, se parecen a las serpientes, se parecen a las culebras, se parecen, no sé, a la iguana. Y que lo que detectaron es que el alma, la cuestión de los sentimientos, había cambiado drásticamente en los niños que están naciendo. Porque los tipos son fríos, lo que se llama la sangre fría, sin sentimientos, sin misericordia, no tienen la pasión que tuvimos nosotros cuando nacimos, el afecto hacia los padres, el cariño hacia los padres. Estamos entrando en una generación de mutantes. Ese es el problema que hay. Por eso veía a los críos que hoy están despegados de los padres, y la cultura misma que tenemos los despega de la familia.
En otros países que son más evolucionados, tienen más plata, cabros jóvenes de 16, 17, 18 años se van de la casa y los padres no tienen ninguna autoridad para retenerlos, para terminar de criarlos, para encaminarlos por el camino que a ellos les parece. Los críos son independientes y el gobierno les da plata para que sean independientes. Y por eso tenemos la generación que tenemos, desobediente a los padres, el texto que escribe el apóstol Pablo. Esa cuestión es real. No solo desobedecen a los padres, sino que desobedecen a la autoridad. No están de acuerdo con los profesores en el colegio, ni están de acuerdo con los profesores en la universidad. No respetan a la policía, no respetan ni una cosa, esta sabandija. Y por eso vemos que los delincuentes se enfrentan con la policía, con los carabineros. Los tipos agarran armas, como en Estados Unidos, siendo jóvenes, sacan las armas de los papás y matan gente, estudiantes. Es un desastre. No tienen corazón, no tienen capacidad de remordimiento. Es como dicen los especialistas en comportamiento humano, generalmente psicólogos y psiquiatras, que el sentimiento de culpa, que es una cuestión absolutamente necesaria para el arrepentimiento, que lo tiene que ver con la salvación de la gente. Hoy por hoy la gente está extinta ese sentimiento. Los tipos no tienen sentimiento de culpa, la gran mayoría. Pueden matar a la abuela, al papá y a la mamá y no tienen ningún remordimiento. Cuando uno predica el Evangelio, ese elemento, el sentimiento de culpa, es el elemento más importante para llevar a la gente al arrepentimiento. Porque el loco tiene que sentirse pecador, debe saber que necesita ser perdonado. Sin ese sentimiento de culpa, el arrepentimiento no existe. Y por lo tanto, la evangelización es una cuestión que encuentra un muro que lo contiene, que realmente lo rechaza brutalmente. Por eso los evangelistas, los grandes evangelistas, siempre te dicen una cuestión que es muy real. Que la única evidencia de un arrepentimiento sincero y la única evidencia de una conversión genuina se llama cambio. Amén. Si no hay cambio, la gente no tenéis nada, podéis tener cabezas como si fueran un rebaño de, no sé, o una manada de lo que sea. Pero si no hay cambio, la gente no tenéis nada. Podéis tener iglesias multitudinarias, pero si esos monos no han cambiado, no tenemos nada de nada. Amén. Como un amigo mío que tiene una iglesia que se llama el Arca de Noé. Siempre digo, la gente de tu iglesia debe ser todo un grupo de puros animales, manada, porque en la iglesia de Cristo solo existen las ovejas. Pero estos otros locos tienen animales de 4 patas de todo tipo. O sea que ni siquiera miran más para arriba. Seguramente las pezuñas, las uñas son distintas a las ovejas, pero les da lo mismo. Tienen 4 patas, venga para esto. Gatos, perros, caballos, tigres, leones, lo que vos queráis, menos ovejas. Por eso, hermanos míos, este es un tiempo dificilísimo. La gente debe tener cuidado con esto. La única evidencia de una relación profunda con Dios es el cambio de vida. Amén. Si no hay cambio de vida, no hay nada. Y este es un tiempo donde ese elemento, el cambio de vida, casi no se pide la gente. Solo venga, cante de su diezmo, ayúdenos acá y vamos para el cielo. Y nadie pone exigencia, el camino sigue siendo angosto y la puerta sigue siendo estrecha. No ha cambiado. Amén. La expresión angosto viene de una voz griega que es angus, que se traduce como angustia. El justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá la obra del impío y del pecador? Estos locos creen que todo es caos y esta cuestión es regalada. No tenéis que tener mucho cuidado con esos conceptos. Es necesario que venga el juicio de Dios y que el juicio de Dios siempre va a comenzar por la casa de Dios. Por eso cuando aparece el COVID-19, que es la primera señal de juicio después de los días de Noé, esa cuestión, el COVID mató preferentemente a gente de iglesia. Todos deben conocer que más de alguien que conociste se lo llevó el COVID, gente de iglesia. Y la próxima plaga que venga, que al parecer es la gripe aviar o el H3N2, que es una gripe muy fuerte, se va a llevar a un montón de gente. Porque las plagas del futuro, que comenzaron con el COVID, siempre empezarán
probando a la iglesia, porque son los primeros que tienen que recibir el impacto del juicio, los primeros. Y Dios va a proteger a los que merecen ser protegidos. Y los que no tienen los rasgos pertinentes se los va a llevar la peste. Lo cual no significa que todos los que sobrevivan a los virus es porque son sanos. Solo Dios sabe por qué algunos los atacan y otros no los atacan. Pero la palabra de Dios no falla. Esta es la palabra tremenda del Salmo que todos conocemos. No tendrás temor del espanto nocturno, ni de las saetas que vuelen de día. Mira, escucha. Ni de pestilencia, plagas, virus que andan en la oscuridad. Amén. Ni de saetas que vuelen de día, ni de pestilencia que andan en la oscuridad, ni de mortandad, que son las pestes, las plagas que destruyan en el mediodía. Gloria. Amén. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La gente que camina con Dios es absolutamente inmune a cualquier tipo de virus, a cualquier tipo de plaga, a cualquier enfermedad que se produzca, porque ahí se ve la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén. Tiene que haber una evidencia, o como dice el mismo texto profundo, caerán a tu lado 1000 muertos y 10.000 muertos a tu diestra, mas a ti no te tocará. ¿Vos te podés imaginar una escena así? Tú hay 1000 muertos para allá y hay 10.000 para acá, y vos estás en medio de todo un cementerio lleno de cadáveres. Gloria. Y te preguntáis, ¿por qué yo no estoy muerto? Aleluya. Es que eso es lo que Dios te dice. Aleluya. Porque el justo, por la fe, Vivirá. Amén. Amén. Oh, me emociona esta palabra. Amén. Porque es la palabra del Eterno. Amén. El que está en Cristo, el diablo no le toca. Esa es la palabra victoria. Amén. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Bueno. Esto es evangelio puro. Porque tenéis que tener la prueba de la blancura. Tenéis que mostrar credencial, chapa al diablo. Amén. Porque lo único que hace es retroceder a la fuerza de la oscuridad es la marca de Cristo en tu vida. Amén. Dios marca sus ovejas, las tiene marcadas. Y los demonios y los ángeles ven esa marca. Aleluya. Cuando la ven, se cambian de ruta, se van por otra calle o agarran otra avenida. Y si vos te encontráis con uno de esos monos sentados en el transporte público, esos locos son capaces de bajarse de la vida. No pueden soportar la marca. Bendito Dios. La marca de Cristo. Wow. Bendito Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Este es un tiempo terrible, tremendo, donde se pone a prueba la fe de la iglesia. Amén. Ustedes son la iglesia y van a enfrentar situaciones tremendas y terribles. Si son capaces de sobrevivir, será por la misericordia de Dios, pero también porque se lo merecen. Amén. Y cada uno tiene que vivir para agradar a Dios el Eterno. La cuestión no es gratis, tiene que haber sacrificio, entrega, tiene que haber devoción, tiene que haber entusiasmo, pasión, deseo de servir a Dios. Gloria. La palabra que ya cité, Dios honra a los que lo honran en la ley. Dios nunca va a fallar ni te va a dejar tirado en la vereda. Cuando tú vives para Dios, Dios hará lo que dice el texto. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos. Wow. En sus manos te llevarán. Ataca, Para que pastor. la piedra, para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, señor. Ahí está. Así es la cuestión. Dice la gente que camina en el camino de Dios son inmunes. Amén. Son inmunes a toda enfermedad, a todo virus. No hay germen Gloria. que los agarra. Nada los podrá matar para arriba. ¡No! Gloria. Sí es. Yo conocí el caso de un predicador que tenía capacidades de sanidad divina. Terrible. Tío. Le decía al cáncer, ¡cáncer, ven acá! Wow. ¡Ay, Dios mío! Ataca, Ay, Silva. yo escuchar ese Gloria a Dios. pararlo. Pero, porque es difícil desafiar a las enfermedades de esa Amén. forma. Amén. Que venga el SIDA, que venga, no sé, pues el Marburgo, el más terrible de todos los virus que existen. Wow. Como en ébola. Aquí es como dijo Dios, la palabra, el decreto. ¡Vamos, Jesús! ¡Muerte! ¡Yo seré tu muerte! Aleluya.
Oh, bendito Dios, el eterno, el Hijo de Dios. Gloria. Por eso, cuando Dios vive en tu vida, te dio una fuerza, una fortaleza de otro planeta, muchachos. Por eso el Evangelio dice, no tengan miedo. Gloria. Yo he vencido al mundo. Esa palabra nos llena de fuerza, de fuego, Gloria a Dios. y de fe. Ataca Silva. Gloria a Dios. Es cierto, hay muchas cosas que decir. Se nos va la hora, pero eso es un detalle. Todavía quedan 3 reuniones donde vamos a seguir esta ponencia y queremos animarles a que nos acompañen en la prédica de la palabra. Denos su respaldo. Cuando la iglesia está presente, los predicadores crecen en los estados emocionales y espirituales. Y por eso le vamos a pedir a Dios que nos mantenga en su presencia. Bueno, un par de cosas sobre el tema del oxígeno. Los niños que están naciendo hoy tienen perfiles de reptil. Y hay gente que cree que estamos gobernados por puros reptiles, la raza de la serpiente. Jesús se lo dijo a los fariseos y Juan el Bautista también. Hijos de la serpiente, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que vendrá? 2000 años atrás eran los fariseos, estaban enquistados en la religión, en el poder político, dentro del mundo de los millonarios. ¿Vos te imagináis a dónde estará esa gente ahora, 2000 años después? Dominan el mundo los tipos. Por eso la guerra de la iglesia contra ese tipo de fuerzas es terrible. Dios lo dijo en el Génesis: pondré enemistad entre la simiente tuya, la de la serpiente, y la simiente de los hombres, los hijos de Eva. Irreconciliable la lucha contra la fuerza de la oscuridad. Estamos aquí para una guerra frontal, brutal, salvaje. Nosotros somos gente débil. No tenemos la capacidad de resistir, pero el que está en nosotros es el Hijo de Dios. ¡Ay, bendito Dios! ¡El Eterno! Por eso dice, bien, Cordero y León, eso es. El que vive en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cuando ustedes están bajo esa fuerza protectora de Dios, no tengan miedo de nada. Por eso estamos aquí. Y aunque las fuerzas de la oscuridad son combativas, el Señor ha puesto en nosotros la armadura. Siempre le digo a la gente, vos tenés que ponerte la armadura. Algunos se ponen la armadura para tostarse el ombligo en Cancún. No, vos tenés que tener mentalidad de guerrero. Estar aquí para una batalla, pero es terrible. Es una lucha contra poderes, lo que se llaman los cosmos que la toquen, los poderes que dominan el mundo, la criptocracia, fuerzas espirituales diabólicas y humanas terribles mezclados con esas potencias oscuras que van a presentar una dura batalla en contra de la iglesia. Por eso cuando tú predicas el Evangelio, Dios mío, se encrespan las aguas. Tú hablas de Cristo en medio de un grupo de 4 o 5 locos que están discutiendo de cualquier cuestión y hablas de Cristo, enseguida veis cómo se encrespan las olas, cómo la gente reacciona, porque el nombre de Cristo es eso. Es como Jesús dijo: he venido a la tierra a meter la espada y he encendido un fuego que nadie podrá apagar. Cuando tú hablas de Cristo, este mundo se vuelve loco, los diablos estallan, se cuelgan de las lámparas, caminan arriba de los cables, se enloquecen. Gloria a Dios. Porque la autoridad que Dios ha puesto en tu vida los vuelve locos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Potencia de Dios, poder de Dios, gloria de Dios sobre la iglesia de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Vamos a terminar esta jornada con una palabra de oración. Usted quiere ponerse en pie un momento, por favor. Gloria al Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Es como dicen los sabios: el poder de la oración no está en el que la hace, sino en el que la oye. Y le pedimos a Dios que en su misericordia escuche esta plegaria. Levante su mano en el lugar que está. Gloria al Señor. Ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen gente joven, tienen familia. Pónganlos en esta oración. Gracias. Y pídanle a Dios que la bondad de Dios, el poder de Dios protector, los cubra de esta gracia protectora que los vuelve inmunes. No tenga miedo, no tenga miedo.
tenga fe, fuerza, coraje, bravura. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos y mi propia vida. Somos gente frágil, débiles, somos humanos. Pero tu presencia en la vida de tu iglesia, aún de este grupo de humanos, hace absolutamente invulnerable a tu pueblo. Lo protege. Somos como ovejas en medio de manadas de lobos. Nos rodean hambrientos por todos lados. Nos parecemos a Daniel en el foso de los leones. Pero Señor, así como cerraste el hocico de esas fieras terribles que se lo querían comer crudo, así, Señor, inmunízanos. Ponnos una señal protectora como la que tú nos has puesto. Libéranos y líbranos de todo peligro, de todo temor. Saca de nosotros cualquier situación de preocupación y de tristeza y danos la alegría de vivir confiados. Gloria al Señor. Llévanos, Señor, a la roca que es más alta que yo. Llévame, Señor. Gracias, Señor. Yo te seguiré como cantamos con nuestros cantos espirituales. Gloria al Señor. Y permite, Señor, que la iglesia sea fortalecida en una palabra de fe, Amén. de fuerza guerrera, que nos haga diferentes en este tiempo que vivimos. Y aunque el tiempo es difícil y la hora que vivimos es extremadamente peligrosa, permite, Señor, como a Pedro, que la fe no nos falte, porque al final de los tiempos el justo por su fe vivirá. Aleluya. Que así sea, Padre, en todos Gracias, nosotros. Señor. Amén. Amén. Vamos.